Buenas, buenas. 21 de marzo, 8:41 de la noche. Un gusto saludarles. Hoy la entrevista es al por mayor, ¿verdad? Tenemos varios invitados, como ustedes podrán ver. Vamos a ir en el orden que yo los tengo aquí visualizados. Pablo García, José Andrés Castillo, María Lucía Arias Núñez y Gabriel Aguilar. Si ustedes han visto en algún momento, me imagino que sí, el octavo mandamiento, comenzamos a visualizar una exposición un poquito más desarrollada, ¿verdad? De este movimiento político joven que trasciende incluso el espectro universitario y eso es de lo que vamos a hablar ahora. Pero primero darles una bienvenida a Pablo, José Andrés, Lucía y Gabriel. Muchísimas gracias por conectarse un viernes en lugar de estar ahí en la Cali o en la calle de la Amargura. Muchas gracias. No, don Richard, muchísimas gracias a usted de verdad por la oportunidad que nos brindó a nosotros en general como movimiento de la otra juventud. Va a ser todo un honor y un placer poder tener una plática muy interesante, que creo que eso es para precisamente lo que vinimos el día de hoy. Correcto. Excelente, muchísimas gracias. A ver, vamos a ver. Eh, ya conocemos más a Lucía, ¿verdad? Lucía Arias, que está estudiando economía en la UCR y ciencias actuariales, no, al revés. Economía en Ajá, la ULACIT y actuariales en la ciencias UCR y actuariales. Ajá, ajá, exacto, exacto. Economía al en la revés. UC, en la ULACIT y En ciencias la ULACID actuariales en la y ciencias UCR. actuariales en la UCR. Ajá. Correcto, muy bien, ya, por ahí estamos bien. Luego, Gabriel Aguilar, ¿verdad? El joven que Sí. tiene voz de adulto, es de muy adulto, ¿verdad? Muchas Es gracias. asesor político, está próximo a ingresar probablemente, probablemente a la ULACIT, Correcto. ¿verdad? Está Sí, valorando, correcto. ojo Sí, es. ULACIT, escuchen ULACIT. Y José Andrés Castillo es relacionista internacional, licenciado en relaciones internacionales, ¿es así? Es correcto, un gran placer estar por acá en la entrevista. Como ya le mencioné, hemos seguido mucho su trabajo, ha sido de admirar en realidad. Soy licenciado en Relaciones Internacionales y también actualmente me encuentro en conversaciones con lo que es la ULACIT. Vamos a ver, todo en manos de Dios. Ok, muy bien, muchas gracias, José Andrés. Dele like y compartir, por favor. Y tenemos también a Pablo García, que es profesional, usted me corregirá si estoy mal, en adquisiciones, sostenibilidad e innovación. ¿Es así? Así es, Richard. Muchas gracias por el espacio, al igual que mis compañeros. Quiero empezar por ahí, ¿verdad? Porque creo que es importante tener la dicha de poder compartir nuestras ideas de la libertad, ¿verdad? Y contarles Ujú. un poquito más o menos por dónde es que hemos andado. Yo soy egresado de la Universidad Nacional, ¿verdad? Estudié biología con énfasis en biotecnología y del grupo creo que soy tal vez el mayor. De hecho, creo que soy el mayor. Sí, 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 Y los dos. pues tengo un ratillo ya de trabajar en proveeduría. Justamente Ujú. ahí es de donde he ido evolucionando y pues hasta llegar al punto de especializarme en la parte de licitaciones, ¿verdad? Y etcétera. Entonces, pues no, con muchas ganas de poder aportar, ¿verdad? Y súper inspirado por este grupo de jóvenes que tiene muy claro hacia dónde es que tiene que moverse el país y de mi parte yo pues inmediatamente encantado de poder aportar a la causa y pues aquí estamos. Así que muchas gracias de nuevo. Usted trabaja con SICOP. No he tenido todavía la oportunidad de Ujú. trabajar en el sector público. De hecho, más bien me he desenvuelto más que todo en el sector privado, específicamente en ciencias de la vida, ¿verdad? Manufactura de Ok, dispositivos médicos, consultoría y pues en los últimos años en el área de logística. ok, excelente. Vamos a ver. Unos cuando los ve y los conoce por redes sociales, en una foto, ¿verdad? Donde aparecen así todos imponentes con la Facultad de Derecho, creo, atrás de la UCR, uno se hace la idea que ustedes son estudiantes todos de la UCR y que están tratando de liderar todos un movimiento político dentro de la UCR. Pero ya hablando más en detalle con ustedes me indican que es más bien un movimiento político de la nueva juventud, ¿verdad? Que No, trasciende sí, incluso a universidades públicas y privadas, ¿es así? correcto, correcto, así es. Ok, ok. Ujú. ¿Qué los motiva a hacer esto? No sé, vamos con Pablo.
Yo voy a ir tirándoles así para balancearlos. Claro que sí. Vamos con Pablo Fenomenal. primero. ¿Qué los motiva a hacer esto? Y digamos, usted dice que es el mayor, entonces, por respeto a la huella de carbono, entonces, Excelente, me dígame. parece muy bien. Sí, un tema muy importante también que dice que lo pone sobre la mesa. Bueno, pues justamente, bueno, mi paso por la universidad privada, ¿verdad? Me dejó muchas experiencias positivas y negativas. Lamentablemente, pues una de ellas fue vivir muchas de las situaciones que tal vez, por ejemplo, Lucía ha expresado también en otras instancias, ¿verdad? Específicamente hablando, digamos, recuerdo, por ejemplo, que más de una vez tuvimos que suspender las clases porque el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional había cerrado los portones y no podíamos, por ejemplo, pues acceder, ¿verdad? Entonces, Ujú. eso por un lado. Dicho sea de paso, también, pues el área en la que yo me desenvolví, que es el área de las ciencias naturales, por definición, o ya por una cuestión más que todo histórica, siempre se asocia, ¿verdad?, con la izquierda. Entonces, pues para mí fue muy, tal vez hasta cierto punto difícil, ¿verdad?, los primeros años de universidad, tal vez compartir con personas que de plano tienen una ideología completamente diferente, ¿verdad? Ujú. Entonces, pues para mí eso ha sido pues algo que ha estado presente durante los últimos años y sobre todo pues cuando ya tuve la oportunidad de salir al mundo y aplicar esos conocimientos aprendidos, pues me di cuenta de que muchas de las ideas que se promueven dentro de las universidades pues no son congruentes con el funcionar, ¿verdad?, del sector privado o de, en este caso, hasta un país en general, ¿verdad? Entonces, más allá del tema ideológico, creo que es importante resaltar que las universidades son espacios para la formación de profesionales, ¿verdad? Y no necesariamente para adoctrinamiento. Entonces, yo creo que pues en esa línea es más o menos lo que a mí me ha motivado. También pues muchos cambios que han surgido en los últimos años en el país y de ahí pues la necesidad más bien, perdón, de poder involucrarnos como jóvenes un poco más en la política, ¿verdad? Ok, ok. Esa es una pregunta más retórica, ¿verdad? Pero es para poner pues todo en contexto y que toda la información en un solo material. Lucía, efectivamente ya hemos hablado, pero tradicionalmente, digamos, las universidades públicas, que es donde usted está en este momento, la mitad del tiempo, la otra mitad de su vida está en la otra, este, han sido acaparadas políticamente por partidos de izquierda. Y eso es lo que de alguna manera también motiva a que usted esté estableciendo o tratando de establecer un partido político. Y esta es mi pregunta también. ¿Qué relación tiene su partido político con el movimiento político que los reúne ustedes hoy acá? Yo creo que es importantísimo, ¿verdad? Llevar como un lazo, una relación entre una ideología y la práctica, ¿verdad? Porque no todos los conflictos hoy en día son meramente ideológicos. Nosotros podemos tomar el movimiento de la otra juventud, ¿verdad? Que incluye personas de distintas universidades públicas, inclusive también universidades pues, privadas, e inclusive también personas que tal vez actualmente no están en la universidad, como Pablo, ¿verdad? Que ya se graduó, pero también necesitamos materializar estas propuestas en propuestas más específicas para los estudiantes de cada universidad pública. Entonces yo creo que lo ideal, evidentemente, sería como sembrar raíces de un partido político en todas las universidades públicas, también universidades privadas y también en otras instancias educativas. En la UCR, evidentemente, ya nos ha agarrado tarde para poner un partido político bien establecido de derecha para que las personas estudiantes tengan la oportunidad de votar, ¿verdad? Porque al fin y al cabo nosotros podemos decir, sí, es que nos censuran y podemos seguir con esta hablada, ¿verdad? Y como esta narrativa, pero al fin y al cabo si nosotros no ponemos de nuestra parte, nos ponemos los pantalones bien, ¿verdad? Y ponemos un partido político para que los estudiantes tengan por quién votar, no vamos a encontrar una solución por lo menos a corto plazo a lo que está pasando actualmente en las universidades públicas. Ok, excelente. Gabriel, ustedes son un grupo muy heterogéneo, ustedes cuatro, ¿verdad? Biotecnología de la una, relaciones internacionales por el otro lado, asesoría política, economía y ciencias actuariales. ¿Cómo se juntaron ustedes? Porque parecen como los Avengers, ¿verdad? Como que se juntan todos, son diferentes y ¿cómo es el asunto? Cuente. O sea, ¿cómo nació Bueno, este grupo? ¿Cuándo se encontraron o cómo fue? ok. A ver, hablando específicamente del movimiento, a ver, el movimiento nace como una alternativa para aquellos jóvenes que no se sienten del todo o de nada representados con los movimientos políticos y partidos políticos que existen en la actualidad, que, como bien lo dijo Lucía, que tristemente la mayoría son de izquierda. ¿Por qué digo tristemente? Porque no existe una balanza.
No existe un equilibrio entre, ok, si existe partidos con ideología de izquierda en las universidades públicas, específicamente en la Universidad de Costa Rica, tristemente no hay uno de derecha. Bueno, sí lo hay, de hecho, de hecho, Lucía ahorita mismo es la presidenta, si no me equivoco, ¿verdad? De ET, Estudiantes por la Libertad. No, sí, ¿verdad? Y Estudiantes por la Libertad. Sin embargo... Estamos todos, Gabriel. Ya le cambiaste el nombre. Estamos todos. Ah, sí, estamos todos, sí, sí. Y bueno, sí lo hay, y en el caso de la Universidad de Costa Rica, en tal caso, nuestro movimiento vendría a o pues coalicionarnos o a reforzar este movimiento que ya, por dicha, gracias a Dios, Lucía tuvo la oportunidad de dirigir, ¿no? Nosotros nos encontramos realmente con toda transparencia, se lo digo, con Richard, fue muy interesante, fue por medio de redes sociales que nos empezamos a escribir. Yo a Lucía ya la conocía desde hace un tiempito atrás, ¿verdad? Obviamente que es una mujer brillante y sin lugar a duda yo pensé en ella para la conformación de la otra juventud. Ella estaba desde el inicio. Y lo que respecta a Pablo y Andrés, nos fuimos conociendo ahí por redes sociales. Pero vieron que usted dijo algo muy cierto. Tenemos profesiones o vocaciones un tanto distintas, ciencias sectoriales, relaciones internacionales, Pablo con lo suyo, ¿verdad? Lo mío como la formación política, jurídica, más que todo, ¿verdad? Pero tenemos un punto de convergencia, don Richard, el cual es que nosotros realmente, si nos involucramos en este movimiento, es porque nosotros realmente queremos hacer un cambio. Y precisamente por eso mismo es que nosotros nos pusimos la otra juventud, porque hoy la juventud que hoy día existe solamente se queda en esto, en bla, bla, bla. Lo podemos ver con las marchas que hacen, con los videos que estas personas realizan, que no generan un impacto real en la vida cotidiana de cada uno de nosotros los jóvenes, ¿verdad? Entonces, nosotros realmente queremos hacer cosas contundentes para esta juventud, ¿correcto? Yo les dije la nueva juventud, perdón. La Sí, otra no, juventud, la otra juventud. Ok, sí. perfecto. Juventud, sí. José Andrés, para usted la respuesta es más sencilla porque usted ve mi canal. No, mentira. José Andrés, diga una cosa. Gabriel habla de un cambio, que quieren ocasionar, provocar un cambio. ¿Cuál es ese cambio el cambio más importante que quieren provocar? Pues obviamente en la juventud, que dicho sea de paso, eh, históricamente ha sido como la que menos se involucra en procesos electorales, digamos, a nivel nacional, y cada vez menos. Y no le echo la culpa a la juventud, la culpa es de los políticos, Correcto. que se han esmerado, pero con tesón, para que no confíen en ellos. Entonces, ¿cuál es ese cambio que quisieran provocar ustedes, José Andrés? Excelente pregunta, don Richard. Vea, le voy a ser muy sincero y muy franco. Esta agrupación también estamos cansados de las políticas añejas, de malas administraciones, de malas decisiones y llamémoslos por los nombres tanto de el Partido Liberación Nacional, también por ejemplo partidos como PAC, que le han hecho mucho daño a Costa Rica y que también los jóvenes hemos querido alzar la voz. Hay tantos casos en los que uno dice, qué barbaridad que llevan muchísimos años estudiándolos, llámese cochinilla, llámese cementazo, llámese todas estas cosas. Eso fue lo que digamos que inició ese sentimiento de querer cambiar a nuestra amada Costa Rica. Los jóvenes que usted está viendo aquí, don Richard, en este momento, es gente que tiene muy buenas propuestas y que lo que principalmente tienen son ganas de hacer el cambio. Cuando hay voluntad, las cosas empiezan a fluir. Yo siempre he creído que cuando usted va para una dirección y tiene a Dios en esa dirección por la cual usted está yendo, te va a ir bien, porque lo estás poniendo todo en manos de Él. Y el principio de la sabiduría también es el temor a Dios. Entonces, ese es el cambio que nosotros tanto queremos hacer. Y dentro de la agrupación, bueno, digamos que hay gente de diferentes fuentes políticas, es decir, principalmente de derecha. Eso es lo principal.
que defiendan a la familia, que defiendan la libertad. No estamos para nada a favor del aborto, entre muchos otros temas más que le puedo seguir mencionando. Pero eso es lo que nosotros queremos. Estamos cansados de las políticas añejas. Ok, y esto ya va para todos. Gracias, José Andrés. Esto va para todos. Entonces, pregunta retórica también otra vez. ¿Ustedes están vinculados, relacionados a algún partido político? Dígase, por ejemplo, Nueva República. Y lo digo únicamente por los conceptos que se han venido desarrollando, como conservadores, ¿verdad? Tema Sí, de libertades, ¿verdad? Un mercado abierto. ¿O están completamente alejados de eso? sí, de hecho, si me permite contestarlo de primero, sí, en efecto, nosotros somos una agrupación apolítica. Nosotros no tenemos ninguna afinidad ni ningún tipo de acercamiento como movimiento con ningún partido político, ¿verdad? Esa no es la intención desde el puro inicio, ¿verdad? Y bueno, pues hasta el momento nos hemos mantenido así. Don Douglas Sánchez nos hizo un replanteamiento, ¿verdad? Que bueno, es que ustedes en algún momento le van a tener que dar la decisión a alguien porque nosotros tenemos que ver cómo nos financiamos y demás. Nosotros lo discutimos, de hecho, después de eso, ¿verdad? Después de esa entrevista en Gente OPA, eh, nosotros dijimos, puña, sí, hasta cierto punto, don Douglas tiene razón. Sin embargo, yo creo que hay otras formas, otros métodos, por así decirlo, de cómo nosotros podemos financiar posibles actividades que nosotros vayamos a hacer en un futuro próximo. Pero respondiendo concretamente a su pregunta, no, nosotros no tenemos ninguna afiliación política con ningún partido político por el momento. Ok, ok. Está bien, está claro eso. No tienen ninguna relación con un partido político, pero a lo interno están claros todos. O sea, hay un común acuerdo en la ideología que quieren manejar, ¿verdad? O son diferentes pensares. ¿Cómo los definimos? Quiero ser claro, para no pensar que son como la agrupación que ahorita se acaba de anunciar, siempre se me va el nombre, pero hace un par de Sí, sí. días, Nueva Vida, Nueva Costa Rica, no me Agenda acuerdo. viva. Esa Una es, ocasión así, ¿verdad? ¿verdad? Sí, sí, sí. O aquella quimera que en algún momento se propuso, que la unión del Frente Amplio con Liberación Nacional, la verdad es Tomás, que sería totalmente normal o factible pensar que son personas con ideologías totalmente diferentes que se juntaron para hacer un partido político. ¿Bajo qué línea? Eso es lo que quisiera tener claro. ok, sí, la línea ideológica como tal de la agrupación en general es de derecha. No podemos Ujú, decirnos específicamente liberales, porque no todos somos liberales, ¿verdad? O unos más que otros, ¿verdad? O unos más libertarios que otros, ¿verdad? Pero en nuestra agrupación política, bueno, en nuestro movimiento político, ¿verdad? Nosotros tenemos gente conservadora, liberal, libertaria, paleolibertaria, derecha, centro derecha, etcétera, etcétera. Nosotros abarcamos la otra lista de precisamente la agenda viva, por ejemplo, ¿verdad? O ujú. sea, somos antónimos completos. Sí, correcto. Ok, ok, ok. Em, Pablo, usted es el Richard, mayor del grupo. claro, hay una situación que nosotros hemos ido evaluando durante los últimos días también y consideramos que es importante lograr cierta cohesión, ¿verdad? A nivel de Ujú, derecha, si se le puede llamar de esa manera. Y creo que, como menciona Gabriel, ¿verdad? Todos estamos muy claros en que pues luchamos casi que por los mismos ideales, ¿verdad? Me atrevo a decirlo, y a pesar de que tal vez no compartimos el 100% de las ideas, sí estamos alineados en que Costa Rica requiere un cambio y que justamente esa dirección es hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir que en ciertos temas en particulares puede ser que yo no esté de acuerdo con Gabriel o con Andrés o Lucía, ¿verdad? Y eso no quiere decir que no podamos seguir luchando como un frente común, ¿verdad? Porque ujú. justamente creo que desde un punto de vista estratégico también es importante que nosotros vayamos afianzando esas bases y por lo menos a nivel ideológico sí estamos muy claros de qué es lo que queremos para Costa Rica y en esa línea es en la que pues vamos a ir estructurando, ¿verdad? Este movimiento y vamos a ir generando acciones concretas que van a llevarnos por ese camino, ¿verdad? Yo quisiera saber puntualmente cuál es el aporte de cada uno de ustedes cuatro en la agrupación. José Andrés.
Excelente pregunta, don Richard. Bueno, desde que empezó la agrupación ya se puede decir que vamos para mes y medio. Hemos Ujú, tenido diferentes tareas y también hemos tenido diferentes oportunidades. Por ejemplo, desde la óptica mía, que es ser un internacionalista, hace no mucho tiempo, Gabriel y yo tuvimos una reunión con el Partido Novo de Brasil. Ellos son los liberales de Brasil. Vieron el video que tuvimos. ujú. Nunca imaginamos que ese video se fuera a ver hasta Brasil y nos contactaron, empezamos a hablar con ellos y nos reunimos. Y bueno, ahí un pequeño spoiler, ya estamos trabajando en un video de colaboración junto con ellos. En estos días lo estaremos sacando, lo estaremos publicando ¿En español o portugués? en ambas lenguas, en ambas Oh, lenguas. Va a ser un video muy, pero muy bueno. ok. En general, lo que hemos también intentado hacer, Richard, es que los liderazgos sean iguales. Es Ujú. decir, que cuando se vayan a tomar decisiones, que las decisiones sean porque todos estamos de acuerdo, lo planteamos bien, lo hablamos bien. Por ejemplo, una persona como Lucía tiene más que nada el liderazgo en... Ella puede ser también una vocera, al igual como lo ha sido Gabriel, también por la influencia que han tenido. Lucía y Gabriel han sido personas que ya han escrito artículos para diferentes medios, Lucía con la UCR, Gabriel y yo, ahí estamos en conversaciones con varias cosas. Pablo, que también puede aportar desde de la voz de la experiencia. Tenemos también gente que trabaja con abogados prestigiosos del país que nos dicen, mira, así está la cosa. En palabras simples, nos asesoran. ¿Qué se puede Mm, decir en una entrevista? ¿Qué no se puede decir en una entrevista? Por ejemplo, como tachar a alguien de corrupto, sabemos que eso tiene consecuencias. Es un breve Difamaciones, ejemplo. injurias y calumnias, Ajá, delitos contra el honor. es correcto. Entonces, tenemos un grupo tan diverso que hemos estado trabajando mucho en las bases porque, bueno, eso es algo que sí o sí tenemos que hacer, pero el grupo es diverso y lo principal de Richard es que hay muchas manos que quieren trabajar, pero quieren trabajar por el país. Entonces, Excelente. eso es lo bonito, eso es Mm, lo bonito de este grupo. muy bien. Por alusión, Lucía, su aporte. Me imagino que los números. Hola. Em, sí, números. Yo ya llevo rato en esto, entonces vieras que el tema de contactos, cuando hay que conseguir una reunión con alguien, por lo general ya tengo como una relación previa. Yo no sé en qué momento, la verdad, pero si no tengo el contacto yo, tengo alguien muy cercano que también lo conoce. Entonces, digamos, ha sido como muy interesante por ahí. Y con respecto a contactos internacionales, ahí tengo contacto también con el movimiento de María Corina en Venezuela y el Partido Libertario de los Estados Unidos. Pero es que ha sido trabajo duro, pero ha sido muy interesante. Entonces, y el tema de escribir artículos y todo esto ha traído como, bueno, ha llevado a que mucha gente se acerque, ¿verdad? En el ámbito político y al fin y al cabo es muy interesante porque no es que yo los estoy buscando para que me ayuden, es que a través de los aportes que he hecho tal vez en medios nacionales o demás, ellos son los mismos que se acercan más bien a uno y le ofrecen como esa ayuda. Entonces sí, y los números. Sí, lo Básicamente. que me llama la atención es que en ustedes cuatro veo actitudes muy proactivas, ¿verdad, Pablo? Ya dijeron que usted es el de más experiencia, entonces, ¿cuál es su aporte principal aparte de esa experiencia? Bueno, eso es un gran peso sobre mis hombros y yo realmente lo llevo con mucho gusto porque, como le mencionaba antes, yo me siento muy inspirado por este grupo de personas jóvenes, ¿verdad? Que tienen esa intención o tenemos esta intención de sacar a Costa Rica adelante, ¿verdad? Y pues más allá de solamente hablar de la experiencia, que pues podemos entender qué es lo que va brindando el tiempo, los años y la vida, ¿verdad? Así como las situaciones que vamos viviendo, pues yo creo que a veces esa unión de grupo, ¿verdad? Y esas experiencias que he tenido ya a nivel privado también de cómo gestionar las cosas, los proyectos, de cómo llevar de la mano el tema del liderazgo, ¿verdad? Que no vaya a suceder como en otras agrupaciones, que muchas veces es un tema de egos lo que llega a opacar las buenas Mm, ideas. Entonces, yo creo que eso es algo que me ha dado a mí, pues justamente esa experiencia, ¿verdad? Y el trabajar en otros entornos, con otras reglas, ¿verdad?
porque para nadie es un secreto también que en el contexto actual, digamos, no solamente a nivel de Costa Rica, sino a nivel global, hay una transformación, ¿verdad? A nivel político, ya la gente no come el mismo cuento de antes, no sigue las mismas ideas, muchas veces las personas son hasta, no son necesariamente carrera política, ¿verdad? Esos líderes que se han elegido, digamos, en distintas partes del mundo. Así que en ese mismo contexto es que yo quisiera, digamos, poder aportar esa otra perspectiva, ¿verdad? Si justamente lo que se está pensando es innovar, entonces, ¿por qué no pensar en cambiar desde la raíz, ¿verdad? Por ahí hubo una persona que en algún momento dijo que, por ejemplo, el país actualmente se quería manejar como una empresa, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué más que una empresa, ¿verdad? Que es Costa Rica, ¿verdad? Entonces, yo creo que si se empieza a trabajar desde las bases, no solamente uniéndolo con un tema ideológico, ¿verdad? Sino en temas de gestión y ejecución, pues yo creo que todos esos objetivos y todas esas ideas que van surgiendo dentro de la agrupación, pues se pueden llevar a acciones concretas y yo creo que desde ese punto de vista, pues es algo con lo que yo personalmente me he comprometido y hasta la fecha, el poco tiempo que llevamos de compartir, yo creo que es en lo que yo puedo aportar más, ¿verdad? A mediano o corto plazo. Excelente. Y finalmente, Gabriel, para entrar con preguntas de actualidad. Gabriel. Buenísimo, me parece fenomenal. Sí, bueno, a mí lo que me respecta, ¿verdad? Como fundador del movimiento, me toca lo que viene siendo coordinar, gestionar y comunicar. Estos son los tres pilares bases míos, ¿verdad? Te lo reitero, gestionar, coordinar y comunicar es específicamente como mi labor, en este caso, en la otra juventud. Muy bien. Entonces, entendemos que es un grupo de jóvenes que no se circunscribe necesaria y únicamente al espectro universitario, pero que quieren impactar el espectro universitario, tanto público como privado. Es decir, son un movimiento de aspiración nacional. Sí, correcto. ¿Cuántas personas agrupan en ese momento? Nosotros, hasta el momento, nosotros tenemos 2 integrantes. Permítame 12. decirle que, sí, 12 Ajá. integrantes. Permítame decirle, don Richard, que podríamos ser muchísimos más. Usted no sabe la cantidad de gente que nos ha escrito por las distintas redes sociales. Ujú. Sin embargo, ahorita mismo estamos como apenas, ¿verdad? Como dijo Pablo, somos muy recientes, somos una agrupación política muy reciente y apenas estamos como organizando el plan de la estructura interna, ¿verdad? Del movimiento, etcétera, etcétera. Entonces, bajo este contexto, nosotros estamos tratando de seleccionar a las personas muy minuciosamente, ¿verdad? Pero sí, concretamente somos, por el momento, somos 12. Pero sí tienen esa apertura de que las personas que se quieran unir, pues Claro, claro ustedes que sí, hacen, claro, por no sé, supuesto. el proceso Eso. que consideren internamente. Sí, correcto. Hacemos una pequeña entrevista, ¿verdad? O distintas entrevistas para las personas que están interesadas. Y sí, las escuchamos a ver si compaginamos ideológicamente con la mayoría de los estatutos que tiene la otra persona, pues nosotros decimos, sí, creo que es una persona que nos puede llegar a aportar bastante en el movimiento. De repente entender, no es un tema de derecho de admisión, es para que no haya roces posteriormente de ideologías y digan, no, es que esto no fue lo que me ofreció, ¿verdad? Claro, Devuélvame mi plata, no sé. O sea, como cuando uno compra algo y no era, ¿verdad? exactamente, exacto. Sí, Ok, es precisamente esa la intención principal de por el cual nosotros hacemos, como usted bien dice, un proceso de admisión. Correcto. muy bien. Vamos con preguntas, vamos a testearlos, ¿ok? Ujú. En el ámbito político, económico, social, ¿ok? José Andrés. Internacionalista, relaciones internacionales. ¿Qué opina usted del tema de los migrantes que están en el CATEM y ese vínculo, ese trato, ese acuerdo entre Estados Unidos y Costa Rica para traerlos como puente a sus países de origen? Bueno, siempre el tema de los migrantes es complicado. Hay que también ver y ajustarse a la soberanía de cada estado. Sin embargo, gracias a diferentes circunstancias que se han estado dando y entendiendo la razón por la cual se están movilizando del país con el fin de llegar a Estados Unidos, bueno, pues estoy de acuerdo que Costa Rica sea un puente. Sin embargo, sí, a veces hay que controlarlo y como le digo, cada país, como tiene su propia soberanía, debería
también tener frente, tener la valentía de decir, ok, sí está bien, acepto cierta cantidad, y no, por ejemplo, como en el pasado que se ha vuelto un poco también insostenible. Hace poco el presidente andaba ahí en Panamá viendo también el tema de los migrantes. Como le digo, Richard, eso es un tema sumamente delicado, pero sí, claro que estoy sumamente a favor de que las vidas humanas son únicas, cada persona bajo su propia razón y principalmente que deje en su país. Es un tema muy delicado. Por ejemplo, usted decía, Venezuela, ya más de 8 millones de venezolanos han dejado ese país por razones obvias, ¿verdad? Entonces, ¿qué tema tan complejo? Porque también hay que ponernos en los pies de ellos, lo que ellos están viviendo. No están dejando el país simplemente porque quieren dejarlo, porque las condiciones que, por ejemplo, ahí se viven son totalmente inhumanas. Entonces, ahí digamos que me mantengo como un poco al margen, sí, a favor en varias cosas y en otras cosas más o menos. Ok, ok, ok. Nada más rápido. ¿Usted considera que el país no hizo mal al momento de aceptar la venida de esos migrantes para estos efectos? O sea, de ese trato con Estados Unidos. Sí, no, es que como le digo, no, sí considero que el país hizo bien en ese aspecto. Ok. Y obviamente las relaciones diplomáticas con nuestro principal socio comercial hay que cuidarlas, ¿verdad? Correcto, Esa es mi Estados opinión, Unidos, ¿verdad? No se la endosa usted Totalmente de acuerdo. necesariamente, es mi Estados opinión. Unidos es como pues, uno de los motores más grandes que Costa Rica tiene a nivel de inversión extranjera directa, ¿verdad? Entonces, eso es un tema que también hay que cuidarlo mucho con Estados Unidos. Muy valioso. Ok, muy bien. Pablo, usted está en dos ramas, la biotecnología y por el otro lado el tema de adquisiciones y todo eso, ¿verdad? Dígame cuál de los dos temas le pregunto y yo me invento algo. Bueno, en biotecnología. De biotecnología. Muy bien, ese era, del que yo tenía. ¿Cómo ve usted la capacidad del país en formación de profesionales en esa área que apunta a ser una de las ramas más innovadoras a futuro y contemplando incluso temas como la inteligencia artificial que ahora está en todo, absolutamente en todo? Entonces, ¿cómo ve usted la formación de profesionales en esas áreas? Porque si uno se pone a ver el periódico, iba a decir, frase antigua, si uno se pone a ver los anuncios de empleo, hay muchas transnacionales que están buscando personas con ciertos perfiles y son puestos que constantemente están habilitados, pero no hay gente que los cubra. ¿Cómo lo puede observar usted de su área? Bueno, le voy a responder no solamente como profesional, sino también como emprendedor y Ujú, como egresado de una carrera de STEM, ¿verdad? Y voy a tratar de hacerlo en un orden lógico, digamos, como para estructurar mejor la historia, pero cuando yo entré, por ejemplo, a la Universidad Nacional, yo tenía presente que la Escuela de Biología Tropical es una de las mejores escuelas de biología tropical del mundo, ¿verdad? Yo no sé si lo ujú, tenemos presente, pero digamos, si quisiéramos hacer una analogía, Alemania forma los mejores ingenieros mecánicos del mundo, Costa Rica los mejores biólogos tropicales, ¿verdad? A ujú, partir de ahí se vislumbra una posibilidad por allá de los años 90, inicios de los 2000, tal vez finales de los 80, con el Instituto Nacional de Biodiversidad, ¿verdad? Donde en Costa Rica se acuña por un científico de origen estadounidense, si no me equivoco. Ahorita no preciso el nombre. Y sí sé que fue mucho, en gran parte, por el trabajo de Daniel Jansen, también un estadounidense radicado en Costa Rica. Se acuña el término de bioprospección, ¿verdad? Donde en ese momento Costa Rica se coloca como líder mundial, no solamente en conservación, sino un concepto que va más allá de solamente ver los elementos de la biodiversidad como algo muy bonito, ¿verdad? Sino que empezamos a estudiar estos componentes y a partir de ahí desarrollar estrategias que buscan convertir estos elementos de la biodiversidad justamente en un motor de desarrollo, ¿verdad? A ujú. partir de ahí se fraguan alianzas, ¿verdad? Se estructuran nuevas carreras dentro de la universidad y dentro de ellas pues nace en algún momento el énfasis en biotecnología, ¿verdad? Que dicho sea de paso, viene sucediendo, la biotecnología viene sucediendo desde inicios de la humanidad, ¿verdad? Desde el momento en que empezamos a hacer agricultura, por ejemplo, o a domesticar animales
silvestres y convertirlos en animales domésticos, ¿verdad? Y pues gracias también a la implementación de una industria avanzada en Costa Rica, pues tenemos la oportunidad de ir desarrollando un hub, ¿verdad? En ciencias de la vida, que hoy por hoy se ha convertido en uno de los que aportan mayormente el Producto Interno Bruto, y ahí Lucía me corrige si me equivoco, ¿verdad? Que es justamente la exportación de dispositivos médicos, ¿verdad? Ujú. Ya estando dentro de la industria, yo con el tiempo me voy dando cuenta que la percepción que se tiene a nivel internacional es que la educación en Costa Rica es muy buena, que los costarricenses somos muy preparados, Ujú. ¿verdad? Sin embargo, hay ciertas cuestiones más estructurales que muchas veces frenan ese desarrollo, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero llegar es que yo considero que a pesar de que tenemos un potencial enorme y ya hemos ido haciendo trabajo en torno, digamos, a estos temas, aún falta más, porque, por ejemplo, hoy por hoy los biólogos tienen una batalla, digámoslo así, con otros profesionales que han ido agarrando un poco de su campo, como los como los microbiólogos, donde hoy por hoy, por ejemplo, los biólogos no pueden firmar ensayos en laboratorio y otras cosas, ¿verdad? O por lo menos dar esa fe pública. Y pues cosas como estas que pueden pensarse que son tal vez un tanto triviales, ¿verdad? Pues han frenado el desarrollo de lo que yo considero que podría ser algo aún más grande de lo que ya es ahorita en Costa Rica, ¿verdad? Ahora mencionaste también el tema de la inteligencia artificial. Hoy en la tarde, por cierto, vi una noticia donde gracias a la inteligencia artificial se está clonando mamuts, ¿verdad? Yo creo que en Costa Rica se pueden desarrollar muchísimas cosas, ¿verdad? Existe la capacidad para hacerlo, el capital humano. Se necesita más voluntad política para realmente considerar que Costa Rica puede ponerse en vías del primer mundo y convertirse en un país que sea ejemplo a nivel mundial, no solamente de conservación, sino en el uso el uso responsable y sostenible de los recursos naturales, ¿verdad? Ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy completo. Muchas gracias. Lucía, a usted le he preguntado mucho de economía, pero mucho. Entonces la pregunta no va por ese lado. Dicho sea de paso, su entrevista tiene una cantidad de visualizaciones bastante interesantes y muchos comentarios que no sé si los ha visto, pero están bastante interesantes también. Están muy positivos, son muy positivos, ¿verdad? Sí, Pero yo le quiero preguntar a usted sobre el papel de la mujer joven en política. ¿Cuáles son los retos de la mujer joven en política? yo creo que hay un reto muy importante y es que por lo menos como mujer joven, que no me considero a mí misma como feminista, o por lo menos no feminista radical, orientado a lo que se entiende como feminismo ahorita, ¿verdad? Que realmente el Ujú. feminismo lo interpretan las mujeres como el movimiento que luchó por nosotras para poder votar, pero eso es una malinterpretación de los términos, eso en realidad fue sufragismo, no feminismo. Entonces, como mujer no feminista, mira, es que es bastante complejo, ¿verdad? Porque son estos los movimientos que intentan como asegurar el tema de las cuotas. Ahora, yo estoy súper en contra del sistema de las cuotas y todo Ujú. todos estos movimientos zurdos que vienen a mostrarnos como si fuéramos víctimas o una minoría, aunque la mitad del planeta somos mujeres, ¿verdad? Y que por eso necesitamos que nos pongan un banquito para poder estar al nivel de ustedes. Entonces, verás que sí ha sido complejo. Yo creo que los principales retos son esos, también que cuando uno es joven hay mucho político tradicional que nos quiere poner el pie encima, ¿verdad? Eso es tremendo. O también el tema del acoso, que el Ujú. acoso es real. O sea, yo ya no sé cuántos señores me he topado que me dicen cosas y la verdad es tremendo porque se nota que esa intención por ayudar no viene sola, no viene de buena voluntad. Ujú. Entonces, vieras que sí ha sido bastante complejo. Yo creo que esos son como los retos principales, ¿verdad? Cuesta mucho no autodefinirse como uno feminista y luego alegar el tema del acoso y demás, pero yo creo que son cosas que no van necesariamente de la mano y que al fin y al cabo yo creo que como mujeres debemos empezar como a tomar estos espacios, mujeres y jóvenes, ¿verdad? Porque luego está Patricia Mora, que Patricia Mora tiene su edad y a mí la verdad me avergüenza como mujer ver a esa mujer en política, o Laura Chinchilla también, ¿verdad? No, no es el tipo de mujer que a mí me representa. Entonces yo creo que debemos empezar a cuidar y limpiar el nombre de las mujeres en política, ¿verdad? Porque muchas veces también han sido como mujeres que se han metido para seguir como
con lo mismo, que viene y no traen ideas revolucionarias, ahora lo revolucionario es ser progre y hacerme la víctima y ir un 8 de marzo a quitarme la ropa en medio de San José como si eso fuera a bajar la ola de los femicidios y todo esto. Entonces, sí, es que es complejo, pero yo creo que lo mejor que podemos hacer es dejar de hacernos las víctimas, o sea, porque a mí me da vergüenza. El feminismo actual, eso no me representa, eso me avergüenza. Y empezar a tomar y apropiarse de espacios que son, al fin y al cabo, para las personas en general, sin importar el sexo, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que Con ese sería. con base en lo que usted me dice, entonces, ¿a qué mujer en política usted admira o qué mujer en política a usted la representa? Históricamente amo a Margaret Thatcher. Ok. Esa mujer era espectacular. Actualmente en política, ¿Nacional? me gusta mucho el modo de Pilar Cisneros. Eso sí, Ujú. yo no soy fanática oficialista, pero me parece que ella ha sido muy directa. Obviamente tengo mis comentarios, ¿verdad? No soy fanática, pero vieras que ver cómo a ella la atacan en el plenario. Las Ujú. mismas mujeres que se autoproclaman feministas, como Sofía Guillén, que lo que da es vergüenza ver esa mujer es una chancletuda, con todo respeto, Sofía Guillén es una chancletuda, ¿verdad? Y se autoproclama y se pone en los pañuelos morados de que lucha por las mujeres y que allá, y lo único que hace es atacar y atacar y atacar y atacar a doña Pilar. A mí eso la verdad me avergüenza y yo admiro mucho a doña Pilar porque ella, no importa cuánta gente se le venga encima, ella siempre va a estar ahí de pie para decir las cosas, ¿verdad? A mí se me salió una sonrisa ahorita cuando dijo eso, primero porque dijo con todo respeto es una chancletuda, pero lo que sucede es que el mensaje de fondo es que si una persona le dice a otra, y si esa otra persona es adulta mayor, y si se está apelando a la sororidad, además, en ese contexto, y le dice, abro comillas, usted tiene algo podrido por dentro, ¿verdad? O le dicen matona, o le dicen cabezona, o una gran cantidad de cosas que le han dicho a doña Pilar, y no la estoy victimizando porque capaz que se enoja, ella es autosuficiente en ese sentido, pero es innegable que a la persona que probablemente más han atacado a lo interno del plenario ha sido doña Pilar Cisneros, ¿verdad? Y eso sí quiero enmarcarlo, y muchos de esos enfrentamientos directos han sido entre Dinora Barquero y Pilar Cisneros, Sofía Guillén y Pilar Cisneros, o Katia Cambronero y Pilar Cisneros, Pero es que o... hay que ver, ¿verdad? ¿Cuáles son las fichas? Ya uno las ve, ya uno sabe por dónde va el asunto, ¿verdad? Y es muy frustrante porque más allá del sexo de Pilar, que es una mujer, o sea, es que realmente ya es una cuestión que trasciende lo ideológico y se vuelve más personal. Es solo porque Correcto. doña Pilar les cae mal y ya. Y yo me acuerdo cuando vi a, no, ¿quién fue la que le dijo? Que tal vez a ella no la conocían tanto, pero como doña Pilar participó tanto en televisión, eso es un ataque. O sea, doña Pilar tiene su trascendencia, ¿verdad? Profesional y la atacan por eso. Estamos hablando de que entonces, si a mí esta diputada, no me acuerdo quién fue, si fue Katy Cambronero, quién fue, me ataca a mí, por lo que sea, yo le puedo decir, es que usted no me puede atacar porque usted fue diputada. ¿Cuál Mm. es ese argumento? O sea, entonces es muy complejo, ¿verdad? Porque ya ahora es como de que no la ataco porque es una mujer, pero sí la ataco porque es una mujer. Entonces es una sororidad selectiva, es una cuestión de que, mira, la defiendo si es mujer, pero usted es mujer, entonces no, usted no me gusta, entonces no la va a defender, entonces defiendo solo las que me gusta porque me sirve para mi narrativa y si al fin y al cabo de ahí Pilar no va a ir un 8 de marzo a quitarse la ropa a la Avenida Central, Mm. ¿verdad? Mm. No es una mujer que se presta para esos shows y esa clase de ridiculeces, entonces ahí es cuando se cae como la narrativa de sororidad y la narrativa feminista y la narrativa de equidad de género y la narrativa hasta que intentan vender todos esos partidos zurdos y progres que al fin y al cabo lo que están causando, en lugar de ponernos a nosotros en el centro, ¿verdad? De buscar disque derechos, que yo no sé cuáles derechos nosotras no tenemos, ¿verdad? Yo también me lo pregunto todavía. Pero en lugar de buscar esos derechos que nosotros, bueno, que nosotras deberíamos tener, termina más bien victimizándonos
y creando como una dependencia excesiva del Estado que al fin y al cabo no está. O sea, yo voto, ¿verdad? Empoderamiento no es abortar. Matar a un bebé no es empoderamiento. Entonces, es complejo, sí. Ok, muy bien. Spoiler, estoy subiendo en este momento una entrevista que le hice a doña Cindy Quesada, la ministra de la Condición de la Mujer, esta tarde. Ahí está subiéndose. Y por ahí va a venir después una entrevista con don Héctor Chávez y Dayan Marenco, director general de Bomberos y presidenta de la Cruz Roja Costarricense, sobre el liderazgo. Ok, cerramos el spoiler. Gabriel, vamos a ver. ¿Cuál es el mayor pecado de la oposición? El mayor pecado de la oposición, como bien lo dije, en Gente OPA, más que oposición, han sido una obstrucción. Cuando nosotros vemos que, tristemente, en este caso, ¿verdad?, la bancada de Liberación Nacional, junto con todos los diputados del Frente Amplio, votan en contra de aquellos proyectos de ley tan importantes para este país, solo por el simple hecho, como dice Lucía, de quien provenga este proyecto de ley. Eso no es oposición, eso es obstrucción, don Richard, y permítame decirle y darle ejemplos. El 24.374, la ley Jaguar, por ejemplo. O sea, ha sido un proyecto que ni siquiera fue formulado en este gobierno. Fue formulado hace más de 20 años atrás con Oscar Arias, si no me equivoco. Número Bueno, uno. el proyecto de Ciudad Gobierno. Correcto, el de Ciudad Porque Gobierno. la ley Jaguar incluía la Marina de Limón y Sí, una correcto, correcto. modificación de otro Hablando artículo. Sí. específicamente de Ciudad Gobierno, pero que también lo englobaban en ese proyecto. Luego, el 24.047, presentado por David Segura de Nueva República, un proyecto que se titula Ley contra el Sicariato en Costa Rica. Un proyecto importantísimo y más para estos tiempos que estamos viviendo, votado en contra por Gloria Navas y todos los de Liberación Nacional. ¿Por qué? Uno se tiene que replantear por qué. Yo creo que esta obstrucción al que usted le llama oposición se ha excusado con la más mínima razón, porque no me gusta la coma que está aquí en este párrafo, ¿verdad? O lo que sea, para, reitero, excusarse para que no avancen los proyectos de ley que, di claro, es que da la casualidad que proyectos tan buenos como estos que yo le menciono, y son precisamente de la oposición de esta gente que le mencioné, liberacionistas y frente amplistas, ¿no? Entonces yo creo que el mayor pecado, además de eso, es que ellos están pensando desde acá y desde el corazón, desde la parte emocional, no desde la parte racional, porque esos proyectos de ley, sí, claro, podría llegar a ser de que a David Segura, bueno, o sea, se le hubiera reconocido el prestigio, o a Pilar Cisneros si hubiera avanzado este proyecto de Ciudad Gobierno, o al gobierno en general, pero es que al fin y al cabo, los máximos beneficiarios de estos proyectos de ley somos usted y yo, somos todos nosotros, los ciudadanos de a pie. Richard, es que eso es lo que la oposición no ha entendido, que no le hacen daño a Rodrigo Chávez, no le hacen daño a Pilar Cisneros, no le hacen daño a la República, a la Unidad, etcétera, etcétera. Le hacen daño al pueblo de Costa Rica a la hora de que no avancen estos proyectos. Entonces, el mayor pecado que la oposición ha hecho es no pensar en Costa Rica y pensar simple y sencillamente en sus propios intereses. Muy bien. Yo creo que interesarse por la política, indudablemente, es interesarse por el país, ¿verdad? Independientemente del partido, de la visión, etcétera, porque de nadie está obligado a seguir una línea ideológica. Yo quisiera que cada uno de ustedes me dé un motivo diferente, ¿ok? Así que el último va a ver qué se inventa, pero quiero que cada uno me dé un motivo diferente por el que un joven debería interesarse en política y ojalá en el movimiento que ustedes están impulsando. Y ahora los dejo que cada uno elija hablar primero y segundo y así. Bueno, entonces, empiezo yo, Muy don astuto, muy Richard. astuto, muy Algo astuto. algo para añadir también a lo que mis compañeros decían, ya que ya hemos pasado por la experiencia de haber estado en la Asamblea Legislativa, Ujú.
Algo muy importante que destacar es que la oposición ha sido una oposición no ideológica, sino una oposición por obstruir. Le pongo, por ejemplo, el tema de las jornadas 4-3, un tema que inclusive cuando Liberación Nacional lo trae en su plan de gobierno para las elecciones pasadas del 2022. Se trae a comisión y solo por el simple hecho de que el Ejecutivo y el partido oficialista lo pusieron sobre la mesa, usted ve, por ejemplo, a un diputado como Francisco Nicolás echándole y echándole y echándole que emociones, que diciendo que peros y aliándose con el Frente Amplio para que este proyecto lamentablemente no llegue a surgir. Entonces, eso es algo sumamente lamentable. Y para responder la segunda pregunta de por qué es que la juventud debe estar más pendiente de la política, es porque la política es sinónimo de progreso, la política es sinónimo de cuál va a ser el futuro de un país. La política no es simplemente un tema de ponerse a ver el plenario y que hay que bonito, que este diputado me cae mal. No, la política es la realidad nacional y de lo que un país tendrá sus consecuencias buenas mañana o no. Y nos encantaría que todos los jóvenes que se sienten identificados con el movimiento vengan porque tampoco somos los dueños de la razón absoluta. Somos personas que estamos abiertos a escuchar, abiertos a aprender, tanto, por ejemplo, Lucía como Gabriel. Ellos tienen 19 años, son jóvenes, pero vean lo que esos jóvenes también están haciendo. Están levantando su voz. Yo tengo 27 años, tendré mi experiencia también en otros aspectos y aportaré muchísimo al movimiento desde mi perspectiva, desde una perspectiva internacional de qué es lo que se ha hecho en otros países, qué es lo que otros países han hecho que también se puede hacer aquí. Es decir, em, la originalidad es buena, pero también está sobrevalorada. Si podemos ser originales y pioneros en algo muy bueno, démosle. Si es una buena idea, démosle. Y si es una idea que también ya se hizo, se vio que puede funcionar, traigámosla a nosotros, la acomodamos a la situación que estamos viviendo y adelante. Y también, bueno, de las juventudes es que salen futuros políticos. Dentro de la agrupación hay personas que tenemos visiones a futuro. A mí me encantaría llegar a ser diputado de la República de este país, porque tengo la voluntad de hacer las cosas, tengo la voluntad de hacer los cambios y Costa Rica es un país tan bello que ha estado mal administrado que uno dice, ¿cómo es posible que tantas cosas se han llegado a dar tan mal, por ejemplo? Y le pongo un ejemplo súper pequeño. ¿Por cuántos años no se han alquilado esos edificios y qué ha hecho la Contraloría al respecto? Esos edificios que hemos pagado millones de millones y que el valor real ya se ha pagado hasta 3 veces. El sistema judicial, Bueno, el estado en el que están esos edificios, porque no sé si ustedes han entrado a esos edificios, que está pero mal, uno va en el ascensor horribles. escribiendo el testamento, ¿verdad? Sí. Entonces, don Richard, hay muchísimas cosas y ideas nuevas porque también hay personas que actualmente están en el poder y son personas que ya son bastante mayores. Yo Ujú, creo que no hay que decir nombres. Y ya es ujú. hora de que ellos le den la oportunidad a nuevas generaciones, a nuevas ideas, porque Costa Rica no es el mismo Costa Rica de hace 70 años. Costa Rica tiene nuevas necesidades. Costa Rica necesita nuevas oportunidades, nuevas ideas, nuevos liderazgos en todo el sentido de la palabra. Y ojalá liderazgos responsables, porque Pablo dijo algo muy cierto y Gabriel también. En esta agrupación no todos estaremos al 100% de acuerdo con varias ideas, pero todos tenemos las ganas de trabajar por el país y eso es lo principal. Así que cualquier joven que tenga buenas ideas, no le dé miedo acercarnos, a que se nos acerque, perdón. Levante la voz con nosotros, seamos parte de ese cambio que nuestra amada Costa Rica necesita. Muy bien, ya con eso le complicó bastante la vida a sus compañeros para ver qué dicen. Al final vamos a dar los datos, ¿verdad? Para ver si alguien quiere pues incorporarse o que la familia le diga, vea, a usted le gusta el tema de política, aquí está este grupo de muchachos. ¿Quién quiere seguir? Gracias, José Yo Andrés. quiero comentar algo que de hecho eh, pues está sucediendo en un contexto actual, ¿verdad? Nos hemos preguntado por qué
he escuchado mucha gente más bien decir que por qué Costa Rica no hizo el plan Bukele, lo mismo que hizo Bukele en El Salvador, ¿verdad? Para ahora que a todos nos preocupa el tema de seguridad, ¿verdad? Yo creo que es importante que la gente entienda, ¿verdad? La manera en la que está constituida el Estado costarricense, ¿verdad? Que es un Estado de derecho, ¿verdad? Y el por qué es importante involucrarnos en la política es el simple hecho de que ahí es donde se toman esas decisiones, ¿verdad? Sabemos y tenemos presente qué implica, ¿verdad? Poder hacer una modificación de una ley, qué organismos del Estado tenemos que involucrar, dentro de qué instituto, institución o hasta poder de la República recae cierta decisión, ¿verdad? Algo como, por ejemplo, también el comprender que el tema de inseguridad no depende únicamente del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Sino que el Poder Judicial tiene una cuota de responsabilidad enorme en este problema. Entonces, muchas veces, bueno, yo he escuchado decir que todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos lo mismo, ¿verdad? Creo que el tema de política para muchas personas puede ser un poco, ¿cómo decirlo? Como un poco engorroso, ¿verdad? A veces es un tema bastante complejo, como dicen, ¿verdad? Hay que a veces evitar opinar de política y de fútbol, pero creo que la gente muchas veces también se limita en cuanto a hasta dónde quiere entender, ¿verdad? O cuánto quiere saber del problema real, ¿verdad? Entonces yo creo que para poder hacer esa transformación que Costa Rica requiere, porque todos queremos vivir mejor, ¿verdad? Creo que es importante que las personas entiendan que es necesario involucrarse en la política, ¿verdad? Recuerdo que para las últimas votaciones hubo personas jóvenes, allegadas, ¿verdad? O cercanas, que quebraron el voto y votaron, por ejemplo, mientras votaron por el Frente Amplio, por diputados, por ejemplo, votaron por el PLP para presidente, ¿verdad? Entonces, de facto, estamos creando un país ingobernable por un tema solamente que es algo que vimos, por ejemplo, en Cívica, el colegio, ¿verdad? De ahí donde yo creo que es importante, pues, que la gente se involucre más, ¿verdad? Que no es un tema que es raro, que no es un tema tabú, podemos hablar de política, como decía Andrés, a veces podemos disentir en ciertas ideas, pero al final todos tenemos que tener presente que sí o sí vamos a tener que entrarle a ese tema porque se necesita para poder transformar a Costa Rica. Sí, y eso de Bukele es interesante porque parece como una fórmula mágica, ¿verdad? Hagamos lo que hizo Bukele, hagamos lo que hizo Bukele. Y hay dos condiciones que no se cumplen y no se van a cumplir. El tema de inseguridad acá, provocada por las bandas ligadas al narcotráfico, es muy diferente al tema de las pandillas, que era un tema cautivo, localizado, focalizado, identificado, además. Y esa es una. Y la otra es que, pues, Costa Rica felizmente no tiene ejército. Y Bukele sacó al ejército, con el ejército contuvo. Pero ahí está la importancia de la buena información y la buena comunicación. Excelente, muchas gracias. Lucía o Gabriel. Dale, Gabriel. Bueno, yo ya hablé mucho, pero bueno. Lo mandaron al fuego, hágale. Sí, sí, sí. Mira, la pregunta es, el motivo por el cual un joven debe involucrarse en política y más aún en nuestra agrupación política. Eric von Falkenhayn, jamás me cansaré de decirlo, hace más de 600 años atrás dijo que la política es el arte de lo posible. Y realmente yo me casé con esta frase de este señor porque cuánta razón se esconde en esta frase. Aquel joven que se replantea por qué es que en Costa Rica existe un índice de impunidad del más del 95% en todos los crímenes que se han presentado desde 1998 al 2023, es válida este replanteamiento. También es válido, como lo que estamos hablando de ciudad gobierno, ¿por qué le seguimos dando más de 30.000 millones de colones al año a estos empresarios que ya todos los conocemos, sabemos quiénes son, para edificios con tales condiciones, ¿no? Para aquellos jóvenes que realmente se preguntan por qué es que solo con las 10 pensiones de lujo más grandes que existen en Costa Rica, que es un equivalente a 123 millones de colones solo para 10 personas, se le podrían dar a más de 1.500 personas una pensión de pobreza, de personas que estén en condición de pobreza extrema. Entonces, para aquellos jóvenes que con base a esto, con base a lo que les acabo de decir, sienten o sentían desde ya anteriormente cierta impotencia, que es cuando yo les digo a ustedes,
Nosotros no hacemos absolutamente nada sentados, quejándonos, amargándonos la vida, preguntándonos que cómo es posible que la vida puede llegar a ser tan injusta si usted no hace nada al respecto, si usted no se involucra en la política para tomar y hacer un cambio real por este tipo de situaciones que tanto nos incomodan a la mayoría de los costarricenses, ¿no? El joven actual se tiene que involucrar en la política porque lo que hoy está sucediendo afecta su futuro, afecta el futuro suyo, el de sus padres, abuelos e inclusive hijos si gustaría tener. Entonces, hay una frase que dice, los jóvenes son el futuro, sí, pero también somos el ahora, somos el ya, porque si no nos metemos y nosotros no vamos alzando nuestra voz y dando nuestra voz y dando nuestro voto, ¿quién más lo va a hacer por nosotros? Como dice Lucía, un viejo de esos de antaño que son más jugados que el doble cero, realmente va a pensar en nosotros, en su propio bienestar. Yo creo que la pregunta se contesta sola, ¿no? Pero en rasgos generales, por esto mismo es que los jóvenes se tienen que involucrar en política. Ahora, ¿por qué en nuestra agrupación política? Si usted se ha sentido realmente, bueno, mejor dicho, si usted no se ha sentido representado con los movimientos políticos actuales, con las agrupaciones juveniles que existen de índole sociopolítico, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí las puertas abiertas para aquellos jóvenes que tengan un pensamiento ideológico pues similar o igual al de nosotros. Yo creo que nuestra agrupación política es una agrupación política con mucho futuro, que si usted en algún momento quiere llegar a algún puesto político, puede tomar nuestro movimiento perfectamente como una plataforma para irse dando a conocer. Creo que nuestro movimiento político ahorita mismo es uno de los que en redes sociales, en tan corto tiempo, es uno de los que mejor posicionados estamos. Y eso me atrevo a decirlo. Entonces, con todo esto que les mencioné anteriormente, reitero, por eso es tan importante que los jóvenes se involucren en los temas sociopolíticos de nuestro país y por eso mismo es que yo creo que para aquellos jóvenes que realmente no se han sentido representados con los movimientos políticos actuales y tienen aspiraciones políticas, yo creo que nuestro movimiento de la otra juventud puede ser perfectamente esa ayuda que tanto se necesita en la juventud. Creo que este es un momento perfecto para que inicien este tipo de movimientos como el de ustedes y de repente otros que puedan surgir por ahí, ¿verdad? Obviamente, porque a diferencia de otros gobiernos, este ha hecho la política un poco más llamativa, un poco más entretenida. No sé si el término calza, pero la Sí, gente se está involucrando más en saber. La gente ve las sesiones del Congreso, ve las conferencias de prensa. Vea, yo, o sea, no sé, prefería comer una olla de coliflor que detesto antes de ver cualquiera de esas cosas en los gobiernos anteriores. Pero ahora se entiende más y llama a involucrarse. Y yo voy a confesarles algo antes de ir con Lucía. Yo jamás en la vida, en mi vida, hubiera pensado involucrarme en mi profesión de periodista, trasladarla al ámbito político. Jamás. Yo estaba en el periodismo empresarial, en el periodismo organizacional, en el periodismo incluso comercial, ¿verdad? Eh, Jamás en la vida. Como les dije antes de comenzar la grabación, de puro rebote, caí acá y aquí estamos tratando también de contribuir un poquito desde la parte informativa. Lucía. Sí, bueno, Richard, respondiendo a tu consulta, ¿verdad? De por qué los jóvenes, bueno, porque yo creo que los jóvenes deberíamos involucrarnos en política, especialmente, ¿verdad? Desde este movimiento de la otra juventud. Yo lo dividiría en varios puntos que he estado pensando, de hecho, desde que empecé esto en 2022, 2023. El primero es porque yo creo que si vos no te metes en política, la política inevitablemente se va a meter con vos. O sea, nosotros podemos ignorar la política, pero la política no nos ignora a nosotros. ¿Te quejas de los impuestos, de la burocracia o de cómo las universidades adoctrinan? Pues eso es el resultado de la política. O sea, te involucras o te resignas a que otros, muchos de ellos mediocres, decidan por nuestro futuro, ¿verdad?
El segundo punto es que yo sí creo que nos están labrando el cerebro desde el colegio, desde la escuela inclusive. El sistema educativo está diseñado para convertirnos en obedientes y trabajadores, o sea, no en ciudadanos críticos. Nos enseñan a amar el Estado, a depender de él, odiar la libertad. La izquierda ha secuestrado la educación y la cultura y, si no damos la batalla, nosotros seguirán formando generaciones de borregos y gente que haga caso y eso no puede ser así. El tercer punto que yo te diría es porque la izquierda usa a los jóvenes como carne de cañón. El progresismo ha convertido a la juventud en su arma política. O sea, nos quieren como activistas de causas que solo benefician a la élite del poder. Nos usan como peones para expandir el Estado, destruir los valores tradicionales y dividir la sociedad. Y yo creo que en la otra juventud nos aseguramos de que la juventud no sea manipulada, sino más bien empoderada, ¿verdad? Porque nosotros no podemos seguir callando ante lo que está pasando ahora con estos partidos y políticos tradicionales de siempre, ¿verdad? Que inevitablemente lo hacen por sus propios intereses. El cuarto, creo, punto que yo te diría es porque el socialismo es la mayor estafa intergeneracional. O sea, la izquierda nos vende la idea esta de la justicia social, pero lo que realmente hacen es endeudar nuestro futuro con más impuestos, más Estado y menos oportunidades. Y mientras nos entretienen con discursos inclusivos y lenguaje progre, todo muy fresh, o sea, nos están robando el país. Si no luchamos, seremos la generación de que pagará la lista y la fiesta socialista de toda esta gente que prácticamente vienen como invitados y no han hecho nada, ¿verdad? El quinto punto que yo te diría es porque la política está llena de ineptos que viven del esfuerzo de ajeno. O sea, ¿han visto ustedes a los líderes juveniles que se pasan en manifestaciones y ni siquiera entienden economía? O a los políticos de siempre que llevan décadas lucrando con el poder sin resolver nada. O sea, no podemos dejar que los mediocres de siempre manejen el país. O nos metemos nosotros o nos gobiernan ellos a nosotros. Creo que, ¿cuál era? El sexto, ¿verdad? Sí, creo que sexto. Sexto punto que yo te diría es porque los jóvenes no somos víctimas. Y lo dije antes con el tema de las mujeres y lo recalco también con el tema de los jóvenes. Nosotros no somos víctimas, nosotros somos líderes. El discurso dominante quiere hacernos creer que somos víctimas del sistema, del capitalismo, del patriarcado. Eso es mentira. O sea, nosotros no necesitamos más privilegios ni cuotas, necesitamos libertad para crear nuestro propio destino. Y la otra juventud no es un club de llorones, nosotros no estamos haciendo el ridículo, realmente es un movimiento de jóvenes que quiere cambiar el país con ideas, estrategia y acción, ¿verdad? Y también te diría porque la derecha ya necesita guerreros, no cobardes. Nosotros no podemos seguir dividiéndonos. Y es que mientras la izquierda avanza sin miedo, muchos de la derecha prefieren quedarse en su zona de confort, ¿verdad? Y guiño, guiño al PLP, que se vendía como de derecha, ¿verdad? Y al fin y al cabo se quedó como en la tibieza. Y es que la defensa de la libertad no es para los débiles ni para los que le temen al que van a decir, ¿verdad? Entonces yo creo que si los jóvenes quieren hacer historia, tienen que estar dispuestos a incomodar, a debatir, a desafiar el sistema, a caer mal muchas veces. Y eso es parte del proceso, o sea, ya sean las instituciones educativas, universidades públicas, instituciones públicas, en todos los espacios. Yo creo que como jóvenes lo que tenemos que hacer es buscar, ¿verdad? Como esa intervención, porque si yo tengo voz, porque yo no la puedo usar y ellos sí. Entonces es hacer como ese contraste, ¿verdad? Y es que el país no va a cambiar solo. Necesita jóvenes que tengan coraje. A mí no me da miedo, yo sé que a Gabriel no le da miedo, yo sé que a Pablo ni a Andrés le da miedo. Y si toca agarrar un micrófono y decirle las cosas en la cara, decirle, vea, es que usted hizo esto, esto, esto y esto, y usted como político, a mí me da vergüenza y yo no voy a dejar que usted siga tomando decisiones por mí, yo creo que lo vamos a hacer porque necesitamos jóvenes con coraje, con convicción y con inteligencia. Y, y sí, entonces, o sea, de verdad, a la gente que esté viviendo esto y de verdad esté como interesada en formar parte, ¿verdad? Y esté dispuesta a dar la lucha, porque al fin y al cabo esto es lucha por la libertad. De verdad, yo sé que todos lo vamos a recibir con los brazos abiertos, pero sí tiene que estar listo, porque esto es guerra, o sea, esto es guerra. Y realmente es frustrante que por decir la verdad,
o defender la verdad, que no estamos diciendo nada nuevo, no estamos diciendo nada revolucionario ni nada extraño, realmente sentido común, y se nos censure, ¿verdad? Entonces, de verdad, cualquier persona que esté interesada en formar parte del movimiento, bienvenida. Puede aplicar, ¿verdad? Nosotros queremos abrir como un proceso de aplicación y demás para poder hacer un análisis y entrevistas y demás para obviamente garantizar como ese filtro de que no se metan topos, porque eso pasa muchísimo en las subpúblicas, ¿verdad? Vienen, sí, sí, es que, y se prenden el discurso para meterse en el grupo de uno, para estar infiltrados. Entonces, sí, se pasan los procesos y de verdad, si vemos que hay gente que puede llegar a colaborar, y más que bienvenidos, ¿verdad? Entonces, sí, esos serían mis puntos. Ok, suficientes. Y sé que tiene más, pero muy bien. ¿Sí? Em, ¿Cómo se pueden contactar con ustedes las personas que quieran integrarse en el movimiento? Ujú. Bueno, nosotros ahorita mismo tenemos página de Instagram y TikTok, ¿verdad? La página de Facebook ya estamos a punto de lanzarla, pero nos pueden buscar como La Otra Juventud en ambas plataformas. Sí, ahí nos pueden encontrar, ya tenemos bastante contenido ya suyo, correcto. Ok, si gusta, Gabriel, me pasa por WhatsApp los enlaces de las dos redes y yo los pongo Claro, en la descripción del video para que sí, también lo puedan perfecto. accesar directamente y no tener que estar escribiendo la otra juventud. Claro, Ok, perfecto. Buenísimo. vean, muchachos, yo, ya dicen que el periodista no debe opinar, pero es mi canal. Este, yo Adelante, valoro adelante, Richard. muchísimo, yo valoro muchísimo cuando los jóvenes deciden salir de la zona de confort, salir de la opción de estar en la cama viendo el celular o viendo una serie de Netflix o estando un día como hoy, viernes 9:52 de la noche, aquí hablando de política y de un proyecto que quieren desarrollar, en lugar de estar metidos en algún sector de fiestas, que tampoco hay que satanizarlo, pero de ahí, que construye más, ¿verdad? Ahora, yo no sé si de aquí se van para allá, ya eso es cosa de ustedes, pero el punto es que dedicarse a construir es más difícil que destruir. Y ustedes están tratando de construir algo. Yo creo que si los propósitos son sinceros, si el trabajo es arduo, el movimiento que ustedes están desarrollando va a ser exitoso. Y con eso lo que estoy diciendo es que ojalá que la gente siempre tenga la posibilidad de decidir, de tener opciones y decir, ok, comulgo más con este o con este, y no solamente que le ofrezcan lo mismo siempre. Si usted siempre come arroz, no va a saber lo que es comer pasta, ¿ok? Y después podrá decidir, hoy quiero comer arroz o hoy quiero comer pasta. Entonces, yo les deseo muchísimos éxitos. Les propongo que si en algún momento tienen, por ejemplo, un debate así con otro movimiento, yo se los modero por aquí si quieren, ¿verdad? O lo hacemos presencial y lo moderamos. Me encantan los debates, no se imaginan cuánto desarrollo de debates en clases. Y eso es interesante porque es contraposición de criterios. Y ahí es cuando la gente tiene la posibilidad de decir quién me convence más. Entonces, les agradezco muchísimo el tiempo. Como les digo, nuevamente les deseo lo mejor, les deseo muchísimo trabajo en esto, porque solamente el trabajo construye el éxito. De verdad, muchísimas gracias. Hasta luego, gracias, don Richard. Muchísimas gracias por el espacio y esperemos que no sea la primera vez que nos sentemos a conversar. Bueno, la primera va a ser, pero no la última. Porque, ok, buenísimo, porque aún hay muchos muchachos también esperando tener la oportunidad que nosotros tuvimos el día de hoy. Así que ojalá realmente que no sea la La última, ¿verdad? última. Sí, sí, sí. No, no, Correcto. y de verdad, aquí este es un canal abierto porque yo soy el jefe, ¿verdad? De mi canal. Entonces, la idea es que podamos tener la posibilidad de conocer un poco más. Y les voy a comentar, yo le mandé un mensaje por Facebook a Artemisa Villalta. Yo quiero hacerle una entrevista, quiero conocer más a profundidad sus motivaciones. ¿Por qué? Porque cuando la gente tiene las dos partes, tiene mayor posibilidad de decir qué es lo que le convence, ¿verdad? Sí, claro. Y al menos con ustedes que he podido hablar, yo veo argumentos, veo convicción, veo técnica y veo vocación, veo disposición. Entonces, adelante.
nada más adelante. Y nuevamente agradecerles por el tiempo. Muchísimas gracias No, a usted. muchísimas Muchas gracias gracias, a vos, Richard. Richard. De verdad, A usted, gracias Richard, por por tomarnos favor. en cuenta. Muchísimas gracias. Y aquí vamos a detener la grabación. Y decimos adiós y buenas noches y feliz fin de semana. Adiós, que Dios Buenas los noches. bendiga. Que descansen.